Antes de iniciar, quiero hacer una breve presentación. Mi nombre es Luis Alberto Cervera Terán, soy ingeniero civil ya con más de 20 años de experiencia. Tengo un máster en estructuras y también especialización en geotecnia, lo que me hace, entre comillas, un ingeniero geoestructural o algo así. Ya tengo 8 años de experiencia como docente internacional en áreas de estructuras y geotecnia y también he sido alumno de ICC. He trabajado con ellos de diferentes formas. También soy cliente de ellos de software muy competente, muy top para nuestra industria, ¿no? Sin más, pues quiero también decirles que es una gran oportunidad que se me da de compartir con ustedes, de poder ampliar mis conocimientos, porque pues de eso se trata. Vamos a estar compartiendo conocimientos realmente. Entonces, sin más, vamos a dar inicio ya a este webinar. Claramente, mmm, al final del webinar vamos a tener una sesión de preguntas, ¿sí? En caso de que alguien tenga alguna inquietud. Muy bien, vamos a hablar hoy de cómo Geo5 es una solución avanzada de ingeniería que en realidad se integra en el flujo completo de la ingeniería geotécnica como tal, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta que Geo5 tiene una cantidad de módulos bastante generosa, son más de 30 módulos en los cuales se integra desde las etapas preliminares. Vamos a hablar de ello en el diplomado con mucho detalle. Por ejemplo, hay aplicación de celular que se utiliza en campo, con la cual yo puedo georreferenciar sondeos, puedo anotar características del sitio. Mm, Más allá de todo lo que les hago también un paréntesis, pues yo soy usuario hace años de Geo5 y más que me vean como un docente, un profesor, eh, la verdad me encanta compartirles todo lo beneficioso que ha sido para mí, no solo conocer la herramienta, sino también haberme capacitado en ella a través de ICC en varias oportunidades. Entonces, al final de nuestro diplomado, todos vamos a observar y ustedes van a ver claramente que Geo5 no es simplemente un software, ¿sí? Sino que es una plataforma técnica que ha sido diseñada para resolver inconvenientes de proyectos reales. Hablaremos un poco más acerca de qué es Geo5. Geo5 es una suite de software que aborda todas las fases de un proyecto geotécnico, ¿sí? Es importante mencionar que tiene una arquitectura modular que nos permite no solo trabajar de diferentes formas, sino integrar una, una aplicación, algún módulo con otro, se integran de una manera muy fluida. La compatibilidad con normas internacionales, tenemos normas europeas, asiáticas, americanas, diferentes códigos, diferentes enfoques de diseño, como son LRFD o ASD, de acuerdo con la filosofía de diseño, el código con el que estemos trabajando. Por ejemplo, el caso que tenemos en Colombia, que NSR10 trabaja en algunos temas geotécnicos, se trabaja básicamente con ASD. Sin embargo, el CCP14, el código de puente nuestro, trabaja con metodología LRFD. La interoperabilidad de Geo5 es bien interesante porque a partir de las aplicaciones nosotros podemos obtener, como vemos aquí en estas imágenes, obtener modelos BIM no solo del suelo como tal, porque pues crear una superficie en BIM pues es algo relativamente sencillo. Sin embargo, toda la estratificación, la estratigrafía que logremos explorar, que logremos conocer, se puede transferir a un modelo BIM con diferentes posibilidades. Hablemos de la funcionalidad de Geo5.
Si queremos hablar de cimentaciones, Geocinco tiene la posibilidad de ayudarnos a analizar, a verificar, diseñar cimentaciones superficiales, profundas, diferentes posibilidades. ¿Sí? Una cosa bien importante que vamos a ver hoy con un ejemplo es la posibilidad que tiene Geocinco de integrar análisis con métodos numéricos, que es una solución bastante importante cuando se presentan las situaciones eh, de suelos complejos, condiciones de suelo que, que pueden ocurrir en proyectos reales y que requieren de un análisis más detallado. Cuando hablamos de muros de contención, Geocinco también resalta como una herramienta importante porque no solo tiene una tipología de muros, sino que tiene muchas tipologías, muchas posibilidades, variaciones del mismo tipo de muro, ¿sí? Que nos permite a nosotros como ingenieros tomar decisiones importantes soportadas técnicamente, ¿sí? Esto es algo que no es menor, lo mismo ocurre en el tema de estabilidad de taludes. Geo5 tiene algoritmos, diferentes métodos, diferentes posibilidades, ¿sí? Y modelos que además se integran para poder encontrar soluciones óptimas y adecuadas en el caso de taludes. Lo mismo ocurre con túneles, obras subterráneas. Y si redujéramos a 5 palabras Geo5, pues diríamos que es un software confiable, intuitivo, integrado, potente, amigable. Este software tiene un génesis bien interesante porque eh, hubo una época que tenía un enlace con la casa Bentley y se manejaba bajo otro nombre, pero era el mismo software desde ese momento, ya era un software muy potente, pues ahora solamente está a través de Fine Software. Pero bueno, ¿qué no es Geo5? Hablemos de qué no es Geo5. Hay software, hay algunos programas en los que ustedes, que muchos de ustedes conocerán, diferentes programas. Hay unos programas donde uno sabe por dónde entró y se vuelve a enterar en la salida. O sea, no se sabe qué hizo el programa adentro, no sabe uno cómo operó, qué simplificaciones hace. Y esto en geotecnia para nosotros es muy importante. Ustedes saben reducir el tema de la incertidumbre en los estudios de suelos y de geotecnia. Geo5 no es un software de análisis único, ¿sí? Admite múltiples criterios de resistencia, diferentes modelos, no siempre el modelo simplista de resolver un problema que es típico. Hay muchas aplicaciones por ahí en las que uno observa que se resuelven problemas, pero del mismo tipo siempre. Entonces tenemos una gran capacidad de procesamiento en Geo5 para solucionar diferentes tipos de problemas. Son módulos aislados que se entrelazan muy bien. No es una solución simplista. No subestima el análisis de sensibilidad, que también, como lo vamos a ver, se puede realizar a través de esta herramienta. No delega la estructuración del informe. Esto es una gran característica de Geo5. Los informes son muy detallados y se pueden modificar, se pueden editar, se pueden mejorar. Si ustedes quieren darle su toque al informe, claramente se puede hacer. Geo5 tiene una identidad visual muy característica, muy especial, ¿sí? Donde podemos nosotros observar siempre que todos los programas tienen una similitud y sobre todo su forma de algoritmo en que la introducción de datos y el manejo de la información es secuencial. Entonces esto a nosotros nos da muchísimas posibilidades, sobre todo la tranquilidad y la seguridad a la hora de poder desarrollar modelos en este software. La columna vertebral de Geo5 la componen el análisis de estabilidad, diseño de excavaciones, muros de contención, cimentaciones superficiales y profundas, el cálculo de asentamientos, túneles, ¿sí? Y básicamente podemos nosotros, aparte de lo que apreciamos acá, como les digo, son más de 30 módulos, podemos modelar, revisar laboratorios, chequear todo el tema de exploración, informes de oficina luego de la exploración, todo esto nos los va a ayudar a hacer el software. Bien,
¿Por qué la identidad de Geo5 es de esta manera? Porque es un programa que quiere ser muy amigable, que quiere ser muy, muy cercano al usuario, que sea con un aprendizaje muy rápido. Aquí vemos cómo los resultados, la documentación es clara, es simple, sencilla y muy, muy completa. Aquí vemos que se pueden hacer análisis con formas complejas, no, con, si se puede dibujar, se puede analizar, más o menos esa sería como la conclusión. La aplicabilidad de Geo5 pues, es un software muy importante en obras civiles, en minería, ¿sí? Eh, en túneles, como lo decíamos, infraestructura vial. Y esta curvita, la curva de aprendizaje de software Geo5, ustedes van a darse cuenta que en minutos van a poder estar haciendo un modelo geotécnico y van a llegar al manejo del software y como es tan intuitivo, van a poder lograr mantener ese conocimiento sin ningún problema, que fue lo que ocurrió realmente conmigo cuando empecé a manejar el software y tomé varios diplomados con ICC. De verdad fueron muy, muy satisfactorios. Geo5 emplea algoritmos avanzados, resultados confiables y nos va a llevar finalmente a una toma de decisiones fundamentadas, ¿sí? Que podemos tomar con toda tranquilidad decisiones basadas en los cálculos de Geo5. Eh, Esta es la conclusión. Tenemos una flexibilidad modular, es una solución avanzada que nos sirve para problemas pequeños, medianos y de gran complejidad. Y tenemos la garantía de la precisión de la casa Fine Software. Bien, vamos a hablar ahora de los módulos de, de nuestro diplomado con ICC. Entonces, vamos a tener un módulo inicial, módulo uno que tendrá un componente de introducción a la geotecnia aplicada. Hablaremos de geotecnia básica, vamos a hacer como un recorder de todos estos temas que nos apasionan tanto. Eh, También vamos a hablar del entorno de Geo5, nos vamos a familiarizar bastante con el software. Ya en el módulo 2 estaremos hablando de la exploración, caracterización y parametrización de suelos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hablar de cómo interpretar ensayos tipos SPT, CPT o qué tipo de sondeos, otros tipos de sondeos que también se combinan con los dos anteriores. El módulo 3 hablaremos de diseño de cimentaciones superficiales y profundas. Analizaremos antecargas verticales y horizontales. En el módulo 4 hablaremos de estabilidad de taludes y excavaciones. En el módulo 5 hablaremos de muros de contención, las tipologías de muros, rígidos, flexibles, estabilizados externa e internamente, la teoría de empujes, que es fundamental para poder evaluar de manera correcta un muro de contención, que, bueno, fíjense que los módulos 4 y 5 están muy relacionados porque pues en el módulo 4 vamos a hablar de estabilidad y cómo de la estabilidad de taludes paso a una obra, a una intervención, a una mitigación, como puede ser el caso de la construcción o el diseño pues, de un muro de contención. En el módulo 4 de estabilidad de taludes va a ser algo bien, bien interesante porque vamos a hablar de los diferentes modelos, diferentes formas de establecer, de calcular factores de seguridad, estabilidad, métodos de equilibrio límite o métodos tensodeformacionales que lo vamos a ver y es algo muy, muy interesante. Vamos ahora a entrar ya en materia, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Eh, sí, va a ser un ejemplo relativamente sencillo en el que mostraremos cómo, cómo modelaríamos en Geo5 una zapata apoyada en dos estratos bajo carga vertical. ¿Sí? Vamos a, un momentico, vamos a cambiar aquí la presentación.
Por favor, me confirman si se ve. Sí, ingeniero, se ve perfectamente. Gracias, Anita. Bien, este es el software Geo5, un módulo, el módulo de Zapata, ¿sí? Hay dos módulos de Zapata, que los vamos a ver eh, ya en el diplomado con mayor detenimiento. Pero antes de entrar en el tema de la Zapata como tal, pues quiero que nos familiaricemos un poco con la interfase gráfica que tiene nuestro software Geo5, ¿sí? Es fundamental eh, ver- observar, tener en cuenta que el software siempre va a tener el mismo esquema. Vamos a tener una cinta superior donde van a estar todos los controles de archivo, de de copiado, pegado normal, y vamos a tener también las etapas, las fases, que pueden ser fases constructivas o diferentes escenarios de un problema geotécnico. Vamos a poder tener visualizaciones 2D, 3D, todo el entorno gráfico se va a encontrar en esta zona izquierda de la pantalla. En la parte baja, típicamente vamos a ingresar los datos que obedecen a lo que tenemos en la parte derecha. Entonces, si yo arranco con un proyecto, voy a poder digitar los datos de mi proyecto. Entonces, yo puedo decir proyecto, ejemplo, eh, Zapata ICC. ¿Qué parte es? Bueno, es la Zapata del eje 3D, ¿sí? Toda la información que yo quiera colocar, es una zapata rígida o flexible, lo que yo quiera colocar, describir el problema que voy a resolver. El cliente puede ser la constructora, eh, el roble, y el autor, identificación del proyecto y demás. Estas son características que pues son importantes para poder conservar de entrada el orden de mi proyecto, ¿verdad? Luego vamos a mirar inmediatamente la configuración. Una parte que no les describí fue la parte de la interfaz gráfica, de la interfaz. Aquí está en la zona inferior derecha tenemos el GeoClipboard, que es una característica muy importante que nos permite la integración entre las aplicaciones. Puedo copiar o pegar información entre uno u otro módulo de una manera muy sencilla y muy intuitiva. Aquí en la parte más baja de la columna derecha encontramos la creación de informes, la captura de imágenes y todo lo que tiene que ver con extraer información o documentar el proyecto. Vamos a pasar a la configuración. La configuración que viene por defecto en este caso es la configuración europea, ¿sí? Pero nosotros tenemos la posibilidad de cambiar a la configuración de norma que nosotros quisiéramos. Entonces, si yo quiero seleccionar configuraciones, puedo escoger cualquiera de estas, pero si en realidad no aparece aquí la configuración, pues debo revisar en el administrador de configuraciones que tenemos aún muchas más configuraciones diferentes, ¿sí? De acuerdo con la norma que yo estoy utilizando. Para este caso, podríamos utilizar eh, USA factor de seguridad, podemos añadirla y también podemos modificarla. Aquí estaba añadir una configuración nueva, pero yo puedo revisar la, la configuración de ese conjunto normativo. Entonces tengo, si voy a diseñar estructuras de hormigón, bueno, listo. Aquí están todas las posibilidades, todo lo que nos indica la norma, el análisis de presión de poros, cómo se hace, de las presiones activas, pasivas. Entonces, si yo elijo esa norma, debo entrar a, acá. Me está pidiendo que si quiero cambiar la configuración de efecto, voy a decir que sí. Y eso implica que cuando yo vuelva a ingresar,
ya la voy a tener como por defecto, pero aquí me aparece Estados Unidos, factor de seguridad, y ya la estoy aplicando. Si yo quiero revisar, ya la seleccioné, ¿sí? Si yo quiero revisar, editar alguna de las configuraciones que tengo, también lo puedo hacer. Entonces, si los materiales estándares ya los voy a poder editar, fíjense que tenemos, aparte de tener la filosofía de diseño que ya seleccionamos, tenemos otras posibilidades para poder yo hacer alguna mezcla de alguna parte que yo no quiera, en algún caso, diseñar de una manera diferente. Puedo, puedo mirar si el método de análisis es como el módulo edométrico, coeficiente de compresión, índice. Yo puedo variar diferentes modelos y eso lo vamos a ver en detalle en nuestro diplomado. Aquí observamos cuál es la metodología de verificación que se va a utilizar, y todas las configuraciones de drenajes, de cómo se va a manejar cuando se llega a un estrato rocoso. Y aquí podemos evaluar los factores de seguridad. Típicamente nosotros trabajamos con tres para diseños permanentes, diseños transitorios, secuencias de diseño accidental o diseño sísmico, que se maneja normalmente un coeficiente, un factor de seguridad. Bien, el tipo de análisis será en condiciones drenadas, condiciones sin drenar, de acuerdo con el problema y de acuerdo con el criterio geotécnico que yo utilice, voy a poder cambiar esas condiciones. Luego de ello voy a poder escoger el perfil. Entonces aquí voy a tener la opción de decir, bueno, el perfil que necesito es, voy a verlo acá, tengo que estamos a una altura de 2,50, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Voy a añadir una línea de perfil, puedo añadirla por profundidad, 2,5, ¿sí? Y puedo añadir otro estrato. Puedo colocarlo, ¿sí? De la manera como lo tenga en mi perfil estratigráfico. He añadido líneas de perfil. Y luego llegamos a la parte de suelos, ¿sí? En esta parte de suelos es algo de las características más interesantes, por no decir que fascinantes, que tiene Geo 5. Acá voy a hacer un paréntesis y pues esto es como una cuña, pues, porque en realidad esta parte es una parte obviamente crítica, la caracterización de suelos. Entonces, no importa el software tan potente que yo tenga, no importa que sea la herramienta más fantástica eh, que se haya diseñado, si la información de suelos que yo tengo es deficiente. Entonces, por ello, nosotros debemos, ojalá, tener toda esta información de suelos bien caracterizada, porque de lo contrario, si yo al mejor software le ingreso una información que no es correcta, los resultados no tienen otra forma de ser, ¿sí? No van a poder ser resultados acertados. Entonces, es muy importante no calificar un software por la calidad de los datos que yo le ingreso, ¿sí? Esto en geotecnia es muy importante. Ustedes saben que debemos reducir la incertidumbre, que es una amiga en geotecnia con la que debemos caminar al ladito, pero saber caminar con ella. Entonces, la característica bien interesante es que, por ejemplo, yo, ¿qué me ayuda Geo 5 en ese tema de la caracterización? Que cuando yo digo clasificar, puedo decir, bueno, según la clasificación china o otra clasificación de pronto eh, asiática, pero la que nosotros trabajamos es la clasificación SUX, el sistema unificado, perdón, y acá nosotros podemos tener cada uno de esos suelos. Entonces, por decir algo, vamos a ver qué es una arena bien gradada y el software me va a decir más o menos qué, entre qué valores debe estar. Por ejemplo, el módulo de formación debe estar entre 30 y 60 megapascales, el coeficiente de Poisson debe ser 0,28. Entonces, si yo digo, ok, más asignar, voy a tener la información inmediatamente en nuestra, nuestra interfaz para ingresar suelos. Tengo que verificar esta información con los datos que yo tenga de laboratorio, no solo de exploración, sino de laboratorio. Cuando yo tenga la información
de peso unitario, de laboratorios, ángulos de fricción, cohesión, toda la información, debo contrastarla y revisar. Pero ¿qué me ayuda a Geocinco? A decir, hombre, voy bien, voy mal, este suelo, porque está por fuera de estos rangos, ¿sí? Que ahí lo ven ustedes los rangos en pantalla. Entonces, cuando yo le diga añadir, ya Geocinco va a crear el suelo que yo necesito. Si son dos estratos, pues también lo vamos a poder hacer sin, sin ningún inconveniente. Aquí para ahorrarnos un poquito de tiempo, vamos a abrir otro archivo. Bien, aquí observamos el archivo ya con la información ingresada del ejemplo que estábamos observando. ¿Sí? Tenemos la zapata, tenemos la posición del nivel freático y los perfiles que fueron ingresados de la manera como les mostraba. Si yo ingreso un solo perfil, pues sencillamente de la línea que cree hacia abajo, el software va a asumir que ese estrato es así hasta el infinito, o sea, de ahí hacia abajo. Entonces, los suelos fueron creados, luego de creados, yo tengo que pasar a este, fíjense que voy bajando, bajando por pasos. Entonces voy a ir a asignar. Si yo, ¿cómo se hace el proceso? Una vez ingresado a los suelos, selecciono el que voy a asignar y lo asigno, ¿sí? En donde tengo que, que ubicarlo según mi perfil estratigráfico. Entonces, tengo que la arena limosa está en el estrato superior y en el estrato inferior tenemos la GW, que era parte como del problema que estábamos resolviendo. Tenemos ahora la cimentación, estas son las alturas de la cimentación. Este nivel de la línea TF, pues es la cota que llamaríamos la cota roja. Si esa es la línea final del proyecto y la otra línea inicial. Si coinciden, pues simplemente el valor será el mismo, pero hay casos en los cuales obviamente hay que hacer una excavación y se llega a un nivel final de suelo. Aquí tenemos las suposiciones, también el espesor de la zapata y demás. Este espesor de la zapata, pues ustedes saben que obedece también a criterios de detallamiento estructural y pues con ese espesor se puede empezar a iterar. Ahora pasamos al tema de cargas. Habíamos propuesto cargas, que es las cargas de servicio. Tenemos cargas en el estado de servicio y cargas de diseño. Estos simplemente se ingresan colocando el valor de la carga de acuerdo como sea como se haya calculado. Estos datos nos los entrega a nosotros el ingeniero estructural. Nos va a decir, hombre, las cargas que va a soportar esa zapata, verticales, horizontales, son estas. Entonces, con eso ya usted puede entrar a hacer su análisis geotécnico. Otro paréntesis acá es que ese es el sueño de la ingeniería geotécnica y estructural, que el ingeniero estructural y el geotecnista no sean dos ruedas sueltas, dos caminos paralelos que se vieron, se saludaron y fue nomás. No, hay que interactuar mucho, mucho. La información va, viene. Por ejemplo, si el ingeniero, hay ciertas situaciones en las que uno debería tener en cuenta mmm, la interacción suelo-estructura. Hay situaciones muy, muy puntuales y hay metodologías para establecer cuándo tomarlo en cuenta y cuándo no. En esos casos es muy importante, como en todos los demás también, que haya una interacción directa, constante, permanente, de ida y vuelta entre el diseñador estructural y el geotecnista. Bien, la geometría que teníamos es esta, de 1,50, la columna, ¿sí? El fondo de la zapata es para, si nosotros tenemos algún otro tipo de material, ¿sí? Debajo del fondo de la zapata, pues aquí lo podemos ingresar, por si acaso hay un reemplazo de suelo o algo así, pero normalmente eh, la condición normal es que haya un suelo del perfil geológico. Si no, pues lo podemos cambiar. Aquí observamos si hay una capa de grava inferior, si no, qué tipo de material es el que necesitamos
agregar. En este caso no lo vamos a utilizar. Hablamos ahora de los materiales. Entonces, el peso unitario del concreto, el material que vamos a utilizar, 28 megapascales, por aquel tema de la durabilidad de nuestro concreto. Si hay alguna sobrecarga, pero sí que nos da la opción de añadir sobrecargas no solo encima de la zapata, como pueden observar acá, sino zonas de carga al lado de la zapata que por la teoría de Business pudieran afectar con su bulbo de presiones el comportamiento de nuestra cimentación. En este caso lo vamos a dejar así. Vamos a mirar la ubicación del nivel freático. Nos observamos, ya la habíamos nombrado, pero yo la puedo modificar, puedo subir, bajar al punto donde yo desee. Para este caso no vamos a tener en cuenta el sismo, pero en el diplomado vamos a hacer un ejercicio muy completo con sismo y bien interesante. La situación de diseño, cargas permanentes y ahora vamos a hacer la verificación de capacidad portante. Ahí observamos que la capacidad portante, el factor de seguridad es de 9,46, muy superior a 3 metros, perdón, a 3, el factor adimensional, perdón. El factor de seguridad es muy superior, entonces uno podría inferir que no, que está sobrediseñada la zapata, hay mucha área de contacto para la carga, eso se traduce en ese resultado. Entonces puedo simplemente regresar a la geometría de la zapata y decirle que, bueno, que dejemos la zapata en 1.1. Vamos a ver qué factor de seguridad nos da por 1.1. Vuelvo de una vez a verificación. 4.7 es alto. Vamos a bajarle a 1 metro. Se dan cuenta el tiempo que tarda en calcular, ¿no? Verifico. Satisfactorio. Es superior a 3. La vamos a dejar en 1 por 1. Ahí estaría resuelto nuestro problema de capacidad portante. Vemos que es aceptable la verificación porque pues no tenemos carga horizontal. Los asentamientos, entonces aquí me va a decir en qué posición se encuentra el NEIN, ¿sí? Acá estamos trabajando con un 90% del NEIN, el nivel de esfuerzos inducidos nulos está a 3,05, ¿sí? Aquí es donde hay que hacer una reflexión también que, como eh, ustedes lo sabrán, lo habrán visto en el título H de NSR10, nos dice que nosotros deberíamos tener en cuenta la profundidad del NEIN para hacer la exploración. ¿Y cuántos casos encuentra uno en los que se ha hecho un SPT que llega a 1 metro por debajo? Por ejemplo, acá, que llegó a 3 metros, ¿sí? Y realmente esta altura nos la pide en el CR10. Entonces, si ustedes tienen un interventor en un estudio geotécnico que sea bien exigente y bien apegado a la norma, les va a decir, pero ingeniero, usted tenía que explorar hasta 5,05 por lo menos, porque la norma lo dice, que al menos el 20% de los sondeos realizados deben llegar a el 90% del nivel de esfuerzo inducido nulos. Entonces, si yo no llegué a esa profundidad, bueno, toca tomar decisiones ahí en ese caso, ¿no? El SPT es muy chévere, muy amigable, muy querido por todos, pero tiene sus dificultades. Aquí vemos ya la verificación de los refuerzos, ¿sí? Entonces, eh, aquí básicamente yo tengo que pedirle a software que me modele qué pasaría si yo le coloco 5 barras. Aquí me va a decir que estoy pasado, que es el porcentaje de trabajo, el ratio en el que va a trabajar la cimentación es de 62%. Por lo tanto, con 4 barras de 12,7 de media pulgada, sí, yo estoy súper bien, no tengo ningún problema con mi zapata y ese sería nuestro problema resuelto hasta ahí, ¿verdad? Pero para este ejemplo no vamos a llegar solamente hasta ahí. Vamos a mirar otra situación.
A través de la exportación, yo puedo sacar esa información que tengo de mi software, ¿sí? Y puedo hacer un chequeo adicional. Vamos a ver, vamos a abrir la otra aplicación ya. Se observa la zapata sin relleno, ¿sí? Esta es la importación que yo realizo desde el módulo. No sé si me confirma de pronto si se alcanza a ver. Sí, ingeniero. Listo. ¿Qué acabo de abrir? Acabo de abrir la herramienta de modelación por elementos finitos de Geo5, una herramienta con un muy buen desempeño, ¿sí? En la cual yo voy a trasladar esto, está hecho con un archivo de XF que simplemente se extrae y obviamente pues lo mismo, configuración, que yo puedo traer los datos del proyecto, traer los datos de suelos, traer las interfaces, esto lo vamos a ver con más detenimiento. Hoy por temas de tiempo y de no alargarnos demasiado, vamos a mirar ya este ejercicio, escribirle un poco de cómo se hizo. Aquí observamos mmm, los mismos estratos que estábamos trabajando con el software que maneja teoría elástica, ¿sí? Aquí lo vamos a hacer con elementos finitos. Entonces, podemos ver que tenemos asignado la zapata como un cuerpo rígido, ¿sí? Y la tenemos, aquí podemos ver en la asignación cada uno de los suelos. Acá es muy importante, ¿sí? Aquí observamos que la zapata es un cuerpo rígido y los otros suelos son los que vamos asignado. Acá es importante algo que Geo5 hace también. Geo5 no me pide información que no necesite. Es decir, cuando yo traigo los suelos del otro programa, él no le interesan eh, los modelos constitutivos, ¿cierto? Eso es importante, de eso vamos a hablar también en su momento, pero de un software de elementos finitos que seguramente ustedes han conocido, eh, Laxis o Mida GTS o Flaca, hay varios programas, ¿sí? La clave, digamos que si, si pensáramos en cuál es el núcleo de un análisis por elementos finitos, es como le digo yo al programa que cómo se debe comportar, cómo se van a comportar los materiales. Entonces, por esa razón es que existen diferentes modelos. Entonces está los de Morculon, Drucker-Prager o Holt Brown, que son los que tiene Geo5 como modelos elastoplásticos básicos, pero ya hay otros más avanzados donde vemos este endurecimiento del suelo, que es el famoso hardening soil, el suelo blando o Morculon modificado, que implica con un poco más de, de detallamiento de las deformaciones del suelo. Entonces, acá en este caso vamos a trabajar el modelo elastoplástico básico, que es Morculon, que recordemos estar correlacionado con el ángulo de fricción interna y la cohesión. Pero entonces, por ejemplo, hay una característica que no hemos mostrado hoy. No sé si se alcance a mirar, pero vamos a mostrar. Si yo estoy acá en los modelos de la soplástica y digo, pero ¿esto de qué se trata? O tengo un vacío de la información, o no sé, entonces yo puedo en cualquier momento espichar la tecla F1 y me va a llevar inmediatamente, no sé si salió desplegada la ayuda, pero vamos a ver si se las puedo mostrar. Sí.
Entonces, yo luego de que Spiche presione la tecla F1, voy a tener esta información, ¿sí? Cualquier duda que se presente, cualquier pregunta que yo tenga, cualquier pregunta incluso técnica, eso parece algo fantástico. Entonces, por ejemplo, si yo estoy buscando, eh, por ejemplo, vamos a buscar acá modelos lineales, modelos elásticos, modelos no lineales. Vamos a buscar cualquiera de estos. Entonces, si yo quiero ver medidas de tensión y información invariantes, tengo todo el fondo técnico de esto. Puedo encontrar absolutamente toda la información que yo quiera mirar, que yo quiera, eh, que yo quiera revisar, ¿sí? Fíjense que acá está el modelo de Moore-Coulomb. Toda la información, si yo tengo un vacío técnico que yo digo, no, pero yo tengo dudas en esto, yo quiero documentarme mejor antes de decidir cuál modelo aplicar. Aquí observamos todo el comportamiento de las variables del modelo constitutivo de Moore-Coulomb. Entonces, aquí yo puedo encontrar, fíjense que cada cosa que yo observo tiene, eh, tiene su vínculo. No sé si se alcanza a ver bien, pero yo puedo fácilmente entrar a cualquiera de estos vínculos y verificar cuál es el modelo de Drucker-Pager, ¿sí? Cómo es el comportamiento del suelo, qué debo esperar. Lo mismo pasa con los otros modelos más avanzados, como el modelo de Hardening Soil, que en la medida en que se aumentan las deformaciones, la dureza del suelo también cambia. Entonces, aquí vemos todo el fondo y puedo hacer una, una investigación, ¿sí? De cómo es el comportamiento o cualquier duda, incluso geotécnica, teórica que yo pueda tener, ahí la voy a poder resolver. Continuando con nuestro ejercicio, pues luego de tener los suelos definidos, asignados, ¿sí? A veces es necesario manejar el tipo de contacto entre dos superficies, ¿sí? Si yo tengo que modelar una superficie de contacto, entonces tengo que decir cuál es, cuál es la rigidez, ¿sí? Para decirle al programa cómo se va a comportar esa unión, esa interacción entre dos materiales. Esto es para la interpolación de los puntos, pero ya tengo la información para generar mi malla. Entonces, yo tengo que decirle generar malla y el software va a hacer el trabajo ya. Fíjense que aquí solamente estoy creando todo lo que es geometría, propiedades, descripción. Esto se llama como todo lo que es la topología, ¿sí? La descripción de mi problema. Cuando ya paso a un primer estadio de carga, ¿sí? Ya aquí me cambian las condiciones. Aquí ya tengo actividad, eso ya lo revisaremos, que es qué partes, ¿sí? Van a estar participando en el análisis, la asignación, si puede cambiar o no, la ubicación del nivel freático, que no la teníamos en la interfaz anterior, aquí sí la necesitamos, si hay algún cuerpo eh, rígido como una viga, pues yo pueda modelar los contactos, que era lo que hablábamos en ese momento, los puntos de apoyo, ¿sí? Las líneas de apoyo, y acá ya cualquier otro estos tipos de estructuras, de anclaje, de clavos, ¿sí? Dependiendo del problema que yo vaya a resolver, tengo estas ayudas, pero ya aquí en este punto ya tenemos lo necesario para modelar nuestro problema. Entonces lo voy a analizar. Ahí tardará proporcionar a la capacidad de cómputo que tengamos, pero voy a obtener diagramas, información, monitoreo de cada punto, ¿sí? Que me va a entregar la información que yo seleccione
de acuerdo con lo que haya establecido anteriormente. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta información, yo puedo decirle qué es lo que quiero. Quiero los desplazamientos, ¿sí? Eh, las deformaciones volumétricas, deformaciones mm, equivalentes, presión de poros total, todo lo que yo, eh, todo lo que yo pueda obtener de acuerdo con el análisis que haya realizado, ¿sí? Aquí está la deformación principal, módulo de elasticidad. Y tengo que volver a calcular. Está comprobando datos. Ahí tenemos la variación del módulo de elasticidad. Tenemos, tenemos la comprobación de, vamos a ver si podemos modificar acá. Allá empezamos a ver las deformaciones. ¿Sí? Ahí observamos en las deformaciones que se comprueba la teoría de la capacidad de carga de Terzaghi. Recuerda, las líneas tienen todo que ver con, con las formulaciones y los experimentos de Terzaghi. Entonces, eh, podemos observar que esta herramienta nos está diciendo, mediante el análisis que se practicó también, o sea, hacen tres análisis, pero cuando yo aplico, le digo al software que me haga un análisis de estabilidad, ¿sí? Lo que hace es que es un procedimiento en el cual el suelo va aprendiendo resistencia, resistencia, y él lo va haciendo de manera iterativa. Aquí vemos las iteraciones, y cuando ya aplica la carga y el suelo encuentra la falla, él me está diciendo que obtiene un factor de seguridad de 2.8. Asunto bien interesante. Con el mismo problema, ¿sí? Nosotros con el software de Zapata encontramos que el factor de seguridad era superior a 3. Pero ahora elemento finito nos está diciendo, hombre, es 2.8. Entonces, si es 2.8, lo conveniente sería aumentar un poco más la, las dimensiones de la zapata, ¿sí? Para que el problema efectivamente quede resuelto, que yo pueda dar una solución completa a, al problema que fue planteado, ¿sí? Entonces, la solución adecuada sería ampliar las dimensiones de la zapata, ¿sí? Eh, con esto ya sé que, obviamente, si con 1 metro tengo un factor de seguridad de 2.8, ¿sí? Para la verificación de capacidad, por tanto. Eh, esto me va a decir que sencillamente yo debo aumentar, ¿sí? La geometría de mi zapata, que debe estar por el orden de, eh, vamos a ver, vamos a calcular aquí un poquito, sí, con 1.1 la zapata nos va a cumplir porque estábamos muy cerca del valor, ¿sí? Con 1.1 por 1.1 y zapata cuadrada ya nos va a cumplir. Entonces, con esto queda básicamente resuelto este ejemplo en el que nosotros observamos dos formas de enfrentar, de resolver el mismo problema, ¿sí?
Vamos ahora rápidamente, el tiempo aún nos permite, vamos a observar este ejemplo de aplicación, que se trata de un talud con dos estratos y nivel freático. Entonces, vamos para ello a abrir la interfaz de Geo5 en el programa de estabilidad de taludes. Entonces, de la misma manera, como te mencionaba hace un momento, y todos los programas, todos los módulos van a tener una, un comportamiento, una interfaz, un lenguaje muy similar. Entonces, vamos a ver, acá lo mismo, puedo darle el nombre del proyecto. En la configuración está con factores de seguridad estándar, no, no hay necesidad de hacer ningún tipo de cambio. Lo puedo, lo puedo trabajar de esta manera. Cuando llego al tema de interfaces, ¿sí? Acá yo tengo que configurar un rango. Entonces, dice que es de 0 a 30 metros, pero vamos a hacer algo bien sencillo aquí. Eh, es muy fácil modelar un talud con Geo5. Eh, si yo me, si me fue un clic, si yo tengo un talud en estas condiciones, ¿sí? Ya añadí una interfaz, ¿sí? Y yo entro a suelos, voy a añadir un suelo, eh, voy a entrar a clasificar, voy a decir que sea un suelo, una arcilla arenosa, vamos a poner este suelo. Ok, más asignar, vamos a ponerle un color. ¿Sí? Alguna vez un estudiante, que no le pase a usted, me preguntaba que aquí debajo que decía saturación, que si ahí se colocaban datos de qué tanta humedad tenía el suelo y demás. Ojo con eso porque es saturación del color. Entonces, si ustedes se confunden, van a tener resultados que no son los esperados. Simplemente esto es para cambiar la, la intensidad del color. Bien, acá sí hay estratificación, si no, todo esto lo puedo tener en cuenta, ¿sí? Y le puedo decir añadir, listo, un suelo, este que acabo de crear. Si yo le digo no hay cuerpos rígidos, asignar, ya quedó asignado el suelo. Y voy a ir, no me voy a poner ninguna otra característica adicional y voy a ir a analizar. Entonces, para analizar, lo primero que debo hacer es ingresar una superficie de falla tentativa. Entonces, una línea, un arco, y le voy a decir analizar. Esa superficie de falla me dice que es aceptable. ¿Cuánto me demoré haciendo el modelo? Yo creo que me demoré como 2 minutos, no sé. O sea, es muy sencillo llegar, obviamente es un modelo sencillo, pero el manejo de la herramienta es muy intuitivo, es muy sencillo de llevar a cabo. Si yo le digo a él que quiero es una optimización, entonces voy a irme a un método más preciso y eso lo vamos también a revisar en el diplomado, por qué unos métodos son más precisos que otros. Aquí vemos que hace el cálculo y me dice que el factor de seguridad es de 1,50 y que es un talud estable, ¿sí? Entonces yo puedo en una segunda etapa hacer variaciones, hacer movimientos de tierra, aplicar sismo y una infinidad de cosas, todo lo que yo pueda revisar con taludes. Sin embargo, estamos en un ejercicio. Entonces, a través del DXF, a ver, este es el ejercicio que queremos mostrar, este ejemplo.
Entonces, a través del dibujo, que lo puede uno hacer por coordenadas, ahí están todos los puntos, o lo puede uno dibujar a través de un DXF, que eso fue lo que se hizo en este archivo, por razones aquí como de tiempo lo vamos a mostrar eh, ya introducido en el software. Entonces, introduzco toda la información, introduzco las interfaces a través, como les digo, del archivo de AutoCAD, introduzco cada uno de los suelos, ¿sí? Recuerden que primero se le dan las características de los suelos, ¿sí? Eh, los agrego y luego, si hay cuerpos rígidos, se asignan, en este caso no hay, y luego se asigna cada uno de los suelos a las masas o los mantos que cree según el problema. Si hay anclajes, si hay clavos, si hay refuerzos, todo esto lo podemos evaluar. Ahora vamos a ir al análisis, igual que el anterior. Si yo, vamos a hacerlo así, voy a decir analizar. Y no, señor, usted no me tiene aquí indicada ningún tipo de falla, entonces no se puede analizar. Recuerden que lo hicimos primero creando una superficie tentativa de falla. Punto inicial, punto final, una curvatura, y ya yo le puedo decir que analice. Pero en este caso le vamos a decir que haga una optimización. Según la optimización, él va a calcular, y aquí lo calculó por Bishop, no es aceptable, pero por poco. Vamos a ver qué pasaría si le decimos que calcule por felinios. Vamos a ver qué pasaría. A ver si nos paga la aproximación. Se baja aún más. Esto es algo interesante que también lo vamos a ver por qué en los métodos de Felinius o métodos como el de Jambu también, los factores de seguridad tienden a ser más bajos. En este caso vamos a utilizar Morgenstern Price. En el caso de Spencer y Morgenstern Price, los resultados que arrojan son muy similares, son bastante cercanos a la realidad. Aplican simplificaciones, no es como un método de elementos finitos, que también vamos a resolver taludes por métodos de elementos finitos en el diplomado, pero es bastante preciso. Sin embargo, las simplificaciones que hace este método son ampliamente aceptadas. Observamos que la estabilidad no es aceptable, entonces deberíamos tomar alguna medida de estas. Si por ejemplo decidiéramos colocar un pilote antideslizamiento, pues tendríamos que ubicarlo en algún punto que toque, que sobrepase la superficie de falla y que llegue a un estrato competente y demás. Entonces, simplificando, en la segunda etapa hemos ubicado nuestro pilote, ¿sí? Observemos acá las características. Estas son las características de nuestro pilote, donde vemos que tiene la ubicación. La ubicación se coloca así, pegado al terreno. El tipo de construcción, ahí puedo escoger si es un muro estándar, o sea, si es una sola hilera o si es doble hilera de pilotes, el tipo de sección, el diámetro y la capacidad portante que yo puedo asumir. Inicialmente vamos a decir que son 120 kilómetros la capacidad del pilote. Aquí voy a decir que la dirección de la fuerza eh, va a ser perpendicular al pilote, que sería lo crítico, o paralela a la superficie de deslizamiento. Están las dos opciones. Entonces le vamos a decir que ok, se deberían también, es una buena práctica, modelar las dos condiciones. Tenemos sobrecarga, agua, que ya indicamos, sismo, que en este ejemplo no lo vamos a utilizar, la configuración de la etapa, qué tipo de estado de carga es el que tenemos, y vamos a hacer una comprobación, ¿sí? Nuevamente con la optimización. Entonces, ejecuto el software y me dice que la estabilidad del talud es aceptable, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo, por ejemplo, el pilote antideslizante hubiera dicho que de pronto su capacidad fuese inferior? Vamos a dar un valor. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a ver. De todas maneras,
sigue siendo aceptable, pero la capacidad, el factor de seguridad es inferior. Entonces ahora voy a ir a la verificación de pilotos, ¿sí? Entonces el software tiene un enlace, un vínculo inmediato al otro módulo del programa, que es de pilote antideslizante. Ahí ingreso, ¿sí? Les voy a mostrar el ingreso. Mm, No sé si no aparece acá. No sé si se alcanza a ver en pantalla. Sí, se ve en pantalla un pilote, Anita, no sé. Listo. Esta verificación es la que el software me va a ayudar a efectuar, ¿sí? El módulo, cómo se va a analizar, el módulo de balasto horizontal, si hay una geometría cambiante, pero acá lo que a nosotros nos interesa es calcular la capacidad del piloto. Entonces vamos a ir al análisis del mismo y vamos a observar que voy a tener todos los esfuerzos que se presentan en el pilote y me va a hacer, el software me va a calcular las diferentes, diferentes presiones, cómo se comporta entre el modo de balasto, la presión que produce el balasto horizontal, las fuerzas internas en el pilote, la deformación, las tensiones en el pilote, el asiento. Ustedes saben que con esos valores críticos de la envolvente es que diseñamos el pilote, la utilización de la presión pasiva que tanto se utiliza de acuerdo con el empotramiento. Eso es algo bien interesante que miraremos a profundidad. Aquí está la verificación ante el volcamiento y luego en el dimensionado voy a tener que con los esfuerzos máximos de flexión y de corte voy a obtener unos refuerzos que son los que van a permitir que el pilote con esta geometría me ayude a evitar el deslizamiento en, el deslizamiento en mi talud. Entonces, aquí vemos que el programa me va a hacer todo el cálculo que requiero y me dice que la capacidad portante del pilote es de la capacidad portante reducida a 51,38, ¿sí? Y al final dice que la fuerza de corte última que resiste es 109,51 kilonewtons, que vendría a ser la capacidad real final acortante del pilote. Aquí son detalles si se requiere algún tipo de recubrimiento y demás, pero no, entonces yo ya verifiqué mi pilote y voy a guardar y voy a salir y regresa el software a verificación de estabilidad del talud. Entonces yo puedo ahora, como ya verifiqué el pilote y ya sé cuál es la resistencia real que tiene, que era 109,51, ya puedo hacer el análisis absolutamente real, ¿sí? Vuelvo a hacer el análisis, chequeo y me va a decir ahora sí cuál es el factor de seguridad real de ese talud. Ya con la verificación de la fila de pilotos, porque observemos, sepamos, tengamos en cuenta que es una fila de pilotos, ¿sí? Entonces tenemos el problema donde no cumplió nuestro talud y tenemos la, la intervención que se hizo con un pilote antideslizamiento para finalmente obtener ya el diseño definitivo de este problema, con lo que queda resuelto el ejercicio. Bien, vamos a mirar a otro tema para irle dando ya cierre a nuestra. Y como lo decía el señor Carl von Terzaghi, la ingeniería geotécnica no es una ciencia exacta, es un arte basado en principios científicos y experiencia. Y si ustedes quieren ser artistas de la geotecnia, necesitan herramientas, necesitan capacitarse, dar un salto de
en su preparación profesional, en su camino profesional, manejando ese tipo de herramientas que están a la vanguardia. Ahora vamos a pensar por qué razón debería considerarse ICC para elegir este diplomado en geotecnia aplicada. Porque como exalumno de ICC les puedo decir que la formación es dinámica, es práctica, orientada al diseño, eh, se, se observan, se estudian casos reales, tendrán una licencia oficial de Geo5 eh, y sin más, esta es una oportunidad grande para fortalecer su perfil, dominar herramientas y dar el paso al siguiente nivel. Esa era la presentación que teníamos para el día de hoy. Eh, no sé si tendremos algunas preguntas que hayan hecho, si alguien tiene alguna duda o inquietud, con mucho gusto. Sí, ingeniero. Buenas noches, muchísimas gracias. Le voy a leer las cuatro preguntas que nos informaron los ingenieros. Permítame, por favor. Entonces, la primera, de parte del ingeniero Juan Sebastián. ¿Se pueden descargar configuraciones de normatividad local? Todas las configuraciones son totalmente editables. Los criterios que yo debo aplicar son son estos o los factores de seguridad son aquellos, cómo se debe comportar eh, finalmente mi modelo para que cumpla con la normativa adecuada. Esto se presenta y esta es una gran ventaja del software porque si yo puedo estar aquí en Colombia, pero puedo requerir, alguien puede requerir un diseño que se ajuste a las condiciones de otro país, pero es importante que el software contiene varias normativas. Listo, ingeniero, muchas gracias. La otra pregunta del ingeniero Felipe Vargas. ¿La superficie de falla queda limitada al tamaño de la interfaz? Bueno, esa pregunta es bien interesante porque pues depende en gran medida de la topografía que nosotros tengamos de la sección, ¿no? Pero siempre hay que ser conservadores, ¿sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, en obras lineales hay que tener una suficientes secciones transversales para yo poder estudiar bien el talud. En la teoría de estabilidad de taludes, nosotros más o menos establecemos, de acuerdo con las propiedades del suelo, hasta dónde podría llegar a extenderse la superficie de falla. Sí, hay algunos procedimientos para poder predecir la ubicación de la superficie crítica de falla, ¿sí? Sin embargo, pues sí debemos tener la información suficiente tanto topográfica como geotécnica de exploración. Listo, ingeniero Luis, muchísimas gracias. Pregunta del ingeniero Gustavo Badilla. ¿Es posible hacer análisis de estabilidad de taludes considerando condiciones de flujo transitorio? Es decir, simular una lluvia y ver cómo se ven afectados los FS con el paso del tiempo en función de la permeabilidad del terreno. Claro que sí se puede hacer. Hay varias formas de hacerlo. Yo puedo hacer una variación del nivel freático, ¿sí? Puedo variar el coeficiente RU, que relaciona los esfuerzos normales con el contenido de humedad. Entonces, yo puedo hacer esa variación y puedo realizar al final una gráfica de cómo es el comportamiento con la variación del RU. Es un factor adimensional que se ha utilizado durante mucho tiempo en estabilidad de taludes, pero claramente sí se puede hacer. Listo, ingeniero Luis, muchísimas gracias. Pregunta el ingeniero José Sánchez. ¿Las capas de estratos pueden variar en inclinaciones? Claro que sí, José, claro que sí. Esto por razones académicas fue que, sí, para no hacer un problema muy complejo y ladrilludo, pero toda la estratigrafía que yo puedo obtener del software de modelamiento de capas de estratos, se llama estratigrafía, ¿sí? Entonces, yo puedo obtener todas estas capas con la complejidad de las líneas, con todos los quiebres que sean necesarios, y asimismo las va a interpretar Geo5. Precisamente es una de sus ventajas, poder modelar estratigrafías complejas. Listo, ingeniero. Y tengo, bueno, dos preguntas, una pregunta más del ingeniero Norberto Duarte. Dice, ¿se podría modelar el software para calcular los esfuerzos sobre un
activado en una excavación? Claro que sí, claro que sí, eso es parte de lo que también vamos a ver durante el diplomado, porque nosotros, o sea, los esfuerzos en un entibado son producidos por la teoría de empujes y ya tocaría mirar la situación como tal, pero el software tiene 3 o 4 módulos dedicados no solo al cálculo de los empujes laterales del suelo, sino también en este caso eso es un tablestacado técnicamente, entonces podemos analizar el tablestacado con apoyos inclinados, con apoyos hincados en el suelo, con varias posibilidades, pero sí se puede mover. Listo, ingeniero Luis. Bueno, una pregunta del ingeniero José Sánchez dice, ¿e incluir fallas geológicas? Pregunta. Claro que sí, las fallas geológicas se pueden incluir, la actividad geológica se puede incluir. Mm, al fin, bueno, esto también nosotros lo tenemos en cuenta con el PGA, ¿no? La intensidad sísmica esperada, si estamos hablando de fallas activas, de problemas estructurales, si estamos hablando de diaclasas, si estamos hablando de comportamientos de macizos rocosos, por ejemplo, fracturas de macizos rocosos, todo esto se puede incluir en el software porque es detallamiento del componente geológico como tal. Bueno, ingeniero, pues no veo más preguntas en el chat. No sé si de pronto alguien más tenga alguna inquietud. De verdad le agradecemos muchísimo por todo el conocimiento que nos dio. Realmente quedaron demasiado contentos los ingenieros y de parte de ICC, muchísimas gracias, ingeniero. Con muchísimo gusto, para mí ha sido un placer haber compartido esta noche con ustedes y los esperamos en el diplomado para tener la oportunidad de seguir aprendiendo todos, porque esa es la idea, aprender. Entonces, muchas gracias por asistir y hasta una próxima oportunidad. Gracias, ingeniero Luis, por su participación y de verdad que muchísimas gracias por todo su apoyo. Muy bien, hasta luego. Bueno, ingeniero.